Todo apunta al Mesías, todo en nuestra vida apunta al Mesías también. Las cosas que nos han sucedido en la historia de nuestra vida es para que Dios se revele en nosotros. Aún aquellas cosas que no nos dio, todo apunta al Mesías. Porque si Él no cumplió todos nuestros deseos, significa que todos nuestros deseos solo van a ser saciados en Él y en el cielo. Así que nos hemos de dar cuenta, todo el Antiguo Testamento es para revelar a Cristo en el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a enfocarnos en otra característica dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando del mundo. En el mundo las señales de la venida de Jesús son la guerra, rumores de guerra, el aumento de la maldad y todas esas cosas. Pero dentro del pueblo de Dios, ese es el enfoque de 1 Samuel, está sucediendo esto. Uno es lo que vamos a ver en el primer versículo del capítulo 3. Y así se llama el mensaje. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Nos hacemos la pregunta, ¿escasece en nuestra vida? ¿Escasea en nuestra vida? Vamos a ver este tema. Así que vamos a 1 Samuel, capítulo 3, y comenzamos en versículo 1 a leer todo el capítulo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién es Samuel? Tenemos ya varios domingos de no hablar de esto. El hijo de Ana, la mujer estéril que oró y Dios le dio a su hijo Samuel. Ella lo entregó al templo y lo dedicó a Jehová todos los días de su vida. Ahí está el muchacho ahorita en el templo. Esta escena se va a dar en la infancia o probablemente sea un muchacho, un adolescente, ya en estos días. Entonces dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y fíjense bien, esto va a ser clave. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. La época de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Palabra de Jehová escasa. Actividad religiosa bastante. ¿Cómo es esto? Y aconteció un día que estando Elí, el sumo sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Esta frase también es bien importante. Los ojos del liderazgo espiritual religioso se oscurecían cada vez más y no podían ver. ¿Por qué? Porque no tenían palabra de Dios en sus vidas. Sí, activismo religioso, teología o lo que le quieran llamar, pero no palabra de Dios en sus corazones. Entonces, simplemente era religión lo que había. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Qué interesante. Se paró. ¿Qué revela esto? Que Jehová venía en persona. Era ese personaje que se le apareció a muchos personajes de la Biblia, que a veces se le llama el ángel de Jehová, o simplemente se le llama Jehová. Aquí se le va a llamar la palabra de Jehová. Vino y se paró físicamente. ¿Quién es? Es la segunda persona de la Trinidad. Es cuando Dios se vuelve hombre, se encarna. Es Jesucristo. Vino y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Wow.
O sea, venía una cosa dura. Lo que iba a revelar era fuerte, duro. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios siendo sacerdotes y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la verdad a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, cuando le reveló todo lo que venía, el mal que venía a él y a su familia, Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. A mí me da tristeza esa respuesta, y no le duele, y no le golpea como para humillarse ante Dios y pedirle perdón a esas alturas. Tal vez podría lograr, porque se ve en otros casos, como alguien se humillaba ante Dios y Dios le hacía retardar el castigo o se lo aliviaba. Pero no, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Esto es, hermano, hay gente que no le importa lo que le va a pasar y lo sabe. ¿Se ha encontrado usted gente que usted le predica del infierno, del término de su vida? Un día se va a morir, va a dar cuenta y se va a condenar al infierno. Está bueno, allá están un montón de artistas y la vamos a pasar bien. O sea, cosas así que dice la gente, pues, no les atemoriza. Y era sumo sacerdote, ¿verdad? Él ya estaba como entregado, ya estaba vendido, ya resignado a su suerte. Murió feo. Más adelante se va a ver con dolor. El hombre murió en una situación bien impactante en su corazón y eso quizá le produjo un infarto. Pero bueno, pero el contraste, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y miren qué bonito esto, grábense esto. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, lo contrario que hacía el otro. Y este no era sacerdote, era un joven, una nueva generación. En aquella época en que la palabra escaseaba, aunque había actividad religiosa, este muchacho entendió el punto y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando él oía mensajes, él lo tomaba para sí. Él oía palabra y sabía que no era para dejarla pasar, sino para hacerla, para llevarla a cabo. Entonces, cuando uno se presenta a oír la palabra, leer o a escuchar un mensaje, uno va a decir: ¿qué tanto de esto debo hacer? Y uno se autoconfronta y dice: sí, de esto me está haciendo falta, lo voy a hacer. Es para ponerlo en práctica, como dice Santiago, que si alguno no pone en práctica, solamente es un oidor y no un hacedor, engañándose a sí mismo. Uno se engaña porque oye, pero no hace. Es una gran responsabilidad, ¿verdad, hermanos? Y este muchacho iba a ser el profeta que Dios iba a usar antes de la venida del Mesías, de David. Y es quien iba a ungir a David. Iba a traer como una reforma a la nación que estaba carente de la palabra. Él no dejaba caer a tierra y él iba a predicar la palabra por todo Israel. Y entonces dice versículo 20: y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Le apareció en Silo. Le volvió a aparecer. Se había aparecido la primera vez, le volvió a aparecer. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se le apareció, ¿cómo? ¿Cómo se le apareció? Por la palabra de Jehová. O sea, ese ser que se le apareció, Jehová, que es Jehová, también se llama la palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? Juan 1:1. En el principio era el verbo, es lo mismo, palabra, el logos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Físicamente. Él se llama la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pensemos, ya que se hace este énfasis de la escasez de la palabra, pero pensemos en nuestra propia vida. Porque nosotros podemos tener la palabra, decimos, tengo la Biblia, tengo 6 Biblias en casa, podríamos decir. En las declaración de fe de nuestra iglesia dice que la Biblia es el fundamento de nuestra iglesia, nuestra vida, nuestras decisiones.
Pero el punto es si la tenemos en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿cuántos días de esta semana tuviste tu tiempo a solas con Dios y su palabra? ¿Cuántos días? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste y la meditaste? ¿En qué libro vas? Ahora, si uno no se acuerda en qué libro va, ¿dónde estoy? Podría reflejar que ya hace rato que no la está leyendo, ¿verdad? Pero no te quiero cargar de culpa, pero te quiero sacudir, ¿verdad? O sea, quiero hacerte conciencia. ¿Qué situación estás viviendo ahorita? ¿Hay algún pasaje que te has apropiado de él? ¿Hay algún versículo que lo andas en tu corazón, en el cual estás meditando? ¿Hay una verdad bíblica que tienes, que la estás saboreando ya hace ratito, hace varios días? Generalmente así es, porque cuando uno lee, capta verdades, que bonito está esto, qué bueno. Y uno está tratando de ponerla en práctica. Es que está vivo en su relación con la palabra. Pero cuando la palabra se perdió, ya escasea en uno, hermano. Uno no se acuerda ya, ni hay pasaje bíblico que uno tenga en mente. Y hay un montón de cuentas que pagar, hay un montón de chambres, hay un montón de cosas que andan en la cabeza a uno. Pero no la palabra. La palabra escaseaba en aquellos días. ¿A qué horas tienes tu tiempo para leer la palabra y meditarla? Porque no solo es leerla, meditarla. ¿Cómo va todo esto? Ahora, vimos 3 asuntos claves en este capítulo. Uno, que escaseaba la palabra de Jehová. Otro, que si no tenemos la palabra en nuestro corazón, entonces nuestra visión se oscurece. No podemos ver las cosas espiritualmente. No tenemos discernimiento. Y tercero, la lección de Samuel, que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo te la doy a ti también. Que cuando tú vayas a la palabra, léela, cuando tú escuches la palabra, no la dejes caer a tierra. Tómala, medítala, dale continuidad y ponla en práctica. Ahora, escasez de la palabra en Israel en aquel tiempo. Ahora es en la iglesia. Es el pueblo de Dios, elegidos por Dios, Israel y la iglesia. Escasez de la palabra no nos estamos refiriendo al mundo, porque es obvio que en el mundo no hay palabra de Dios, no hay Biblia. Sino que escasez de la palabra es dentro del pueblo de Dios, que es donde se supone que debería de haber palabra y que debería de abundar. Esa es la característica antes de la venida de Cristo, que va a haber escasez en el pueblo de Dios. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver un poquito más de esto. El truco satánico es quitar de la iglesia la palabra, pero sin que ésta se dé cuenta. O sea, que no nos damos cuenta cuando ya nos quitó la palabra. Y nosotros seguimos creyendo que sí estamos fundamentados en la Biblia. Y ya no. Qué triste es esto, hermano. ¿Y cómo es esto? Primero, es quitarla de la vida diaria e íntima del creyente. Presionar su mente y su corazón para que esté cansado para la palabra. Porque se desgasta con las preocupaciones y los afanes de este siglo. Y ya no lee la palabra. Ahí empieza. Nos la quitó y no nos hemos dado cuenta. Un día regreso, sí, un día voy a estudiar, un día. Al hacer así, quita la palabra de nuestros sueños, de nuestras decisiones y de nuestras emociones, de nuestra mente y de nuestra voluntad. La quita de ahí, la quita de la iglesia como comunidad, para que la iglesia entonces comience a moverse por sustitutos de la palabra, por emociones, por modas, por shows que también traen una emoción al alma, y que la iglesia solo reaccione, solo tenga empujes por reacción a lo que está sucediendo y no por la palabra. La palabra nos habla de todo, y si no nos habla de eso, nos da la sabiduría para discernir y aplicarla en diferentes situaciones de la vida. Claro, hay temas que usted los va a buscar y ¿qué dice la Biblia? No es el tema de la Biblia, no dice nada sobre eso, pero te da inteligencia y sabiduría para que tú tomes decisiones sobre eso, respaldado por principios bíblicos, aunque no te diga, haz esto. Entonces, el que tiene la palabra va a tener además la sabiduría, la intuición, el discernimiento para la aplicación de la palabra en diversos campos en la vida. ¿Qué prioridad le damos en nuestra vida? Entonces viene la pregunta, ¿verdad? Lo normal de la iglesia, en lugar de escasear, debería ser abundar. Miren lo que dice este pasaje ahí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en abundancia. Lo contrastante a la escasez.
Se está refiriendo en primer lugar que more en mi corazón, en nosotros. Si eso es así, se da lo siguiente: enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, porque la palabra nos ha dejado sabiduría. Entonces examinamos la vida y las situaciones y circunstancias con esa sabiduría que ya flota en el ambiente de la iglesia, debido a que los creyentes en su corazón mora en abundancia en el corazón de ellos. Te analizan todo desde esa sabiduría que ha dado la palabra a sus vidas. Entonces nos enseñamos unos a otros. Las reuniones van a tener a veces, muchas veces, palabra, porque eso es que entre nosotros nos enseñemos, nos exhortemos en toda sabiduría. Aún llega hasta esto: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. O sea, ya esa palabra más esa sabiduría morando provoca una libertad espiritual, libertad de ataduras espirituales, de cargas espirituales, y el creyente está en mejor condición para que de su corazón salga alabanza, y alabamos a Dios y adoramos, cantando en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese debería ser el ambiente, ¿va? Entonces, qué bonito es estar en un grupo donde de repente alguien comparte: miren, ¿y ustedes qué creen que significa esta frase en tal versículo? Y ahí nos ponemos a hablar, y después aquello se hace una buena ensalada que nos comemos ahí de palabra de Dios, una buena carneada. ¿Por qué no carneada también? Porque también la Biblia habla del alimento sólido, que es la carne, dejando ya la leche espiritual, el alimento sólido. Y entonces nos edificamos en la palabra, así en grupo, en comunidad, que así debería ser. Pero puede ser que en una iglesia nunca se hable de la palabra, y en una familia jamás se toca el tema, nada más en los domingos en la iglesia, que todos ven, oyen, y después, entre semana, ni se vuelve a mencionar la palabra, ni se lee, ni se ve a nadie sentadito ahí leyendo. No existe palabra. A eso se refiere la escasez de la palabra. Nominalmente tenemos la Biblia como nuestro fundamento, pero en la vida real, en la práctica, escasea, hermano. La Biblia es un libro de cuadros, y aquí en 1 Samuel se está haciendo un cuadro que quiero tocar más detenidamente ahorita, por medio de esto. Veamos la historia esta en sí, de 1 Samuel 3. Escaseaba la palabra de Dios, pero hay bastante activismo religioso. Ministerios, sacrificios, sacerdotes, yendo todos a Silo, donde está el templo en esa época, el tabernáculo. Claro, y Jehová pues es mencionado, y es el Dios de Israel y toda la cuestión. Activismo. Y Samuel, el único, digamos, que contrasta y no deja caer a tierra ninguna de las palabras. Comparémosla con la primera venida de Cristo, a ver cómo se van las condiciones cumpliendo del cuadro. Para la primera venida de Cristo también hay escasez de la palabra y mucho movimiento religioso. Había pasado 400 años y no se había levantado profeta en Israel. Desde la época de allá, los últimos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías, Ageo, 400 años. Eso no había sucedido antes. Había escasez de la palabra. Pero usted llegaba a Israel, intensa actividad religiosa, de sacrificios de corderos, de sacerdotes por aquí, fariseos por allá, saduceos por otro lado, y gente yendo a Jerusalén, pero no había palabra. Y se levanta una voz en el desierto, Juan el Bautista, a quien Dios se le había revelado, así como Samuel. O sea, Samuel está representando el cuadro de que antes que venga el Mesías, va a haber alguien que va a venir a preparar el camino del Mesías. Un profeta, alguien que va a venir con palabra de Jehová, que ha estado ausente por mucho tiempo. Samuel ahora se cumple en Juan el Bautista. Dice: yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. Ahora, Jesús, cuando llega, destapa todo lo que había debajo y revela que lo único que ellos tienen es un cascarón, porque por dentro está todo podrido, porque no hay palabra de Jehová, solo hay tradición. Y Jesús se los dice: que por vuestras tradiciones invalidáis la ley de Dios, la vuelven ineficaz, porque lo que sigue son tradiciones. Y le cita un versículo del Antiguo Testamento que dice: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús se los aplica a ellos. Porque su temor de mí no es más que mandamientos de hombres. O sea, había palabra de hombre, no de Jehová.
Ahora, en teoría sí, ¿verdad? Cualquiera le preguntaba a algún judío, a algún sacerdote, ¿qué es la base? No, la Torá, la ley, lo que escribió Moisés. Eso está por ahí guardado. Eso solo lo tocan así en los días de fiesta para recitar algunos pasajes bíblicos, pero en la vida diaria ya el caminar de ellos está reglamentado por una serie de tradiciones, como hasta el día de hoy, hermano. Entonces Jesús les dice: sepulcros blanqueados, por fuera limpios, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Ausencia de la palabra. ¿Cómo va a ser en la segunda venida de Cristo? El mismo panorama, escasez de la palabra. Pero estamos llegando a los últimos tiempos, o sea, estaríamos haciendo referencia a que ahorita hay escasez de la palabra. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Tanta iglesia? Y la Biblia en internet, ¿cómo va a escasear? Y de 3 a 7 Biblias en cada casa, ¿cómo va a escasear? Escasear. ¿Cómo el diablo hace un trabajo tan sutil y no parece, ¿verdad? Ese es el arte de él. ¿Cómo va a ser en la segunda venida de Cristo? Enfoquémonos en 2 Timoteo 4, versículo 1 al 4, es clarísimo sobre eso. Veamos 2 de Timoteo 4, versículo 1. Miren lo que nos dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el gran encargo que le está haciendo Timoteo? Que prediques la palabra. Y hazlo así, mira. Insta con la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿De que la enseñanza, la doctrina de la Biblia, de la palabra? Porque vendrá tiempos. Miren, esta frase, vendrá tiempo. En aquel tiempo, en aquellos días, cuando usted la ve en la Biblia, se refiere a la época de la venida del Mesías. Previo a la venida del Mesías y durante la venida del Mesías. Al tiempo final. ¿Qué dijo 1 Samuel 3 que acabamos de leer? Y en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días. O sea, se refiere a la época previa a la venida de Cristo. En aquellos días escaseaba. Aquí dice, vendrán tiempos. O sea, apuntando a eso. Cuando no sufrirán la sana doctrina, es la sana enseñanza. O sea, la gente no va a aguantar la palabra. O sea, porque la palabra es la verdad, pero la gente no le gusta la palabra. O sea, no todos. Dios tiene sus escogidos, ¿verdad? Que trabajen ellos. Pero si no nos eligiera, estaríamos perdidos, igual que cualquiera. Pero en sí el corazón humano rechaza la palabra de Dios. Sí acepta otras enseñanzas, pero la palabra de Dios no. Entonces no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, van a tener mucha curiosidad, necesidad de oír respuestas para sus vidas. Se han acostumbrado a buscar mucho en internet, de saber de todo. Teniendo comezón de oír, se amontonarán, o sea, van a coleccionar maestros conforme a sus propias concupiscencias, significa sus deseos. Entonces van de enseñanza en enseñanza, de maestro en maestro, de moda en moda, según sus deseos. Esto es como cuando alguien pide consejo, quiere pedir consejo, y encuentra a alguien a quien le pide consejo, pero la respuesta que le da este consejero no le gusta. Te va donde otro. Y resulta que también el segundo le dio un consejo y no le gustó tampoco. Te va, busca otro. Y con el tercero oyó algo que sí le gustó. O sea, fue alguien que le dijo lo que quería oír. Alguien que le dijo una decisión que él ya había pensado tomar. O sea, él ya había decidido eso y simplemente le confirmó, esto es lo que quiero hacer. Pues sí, lo hago. Entonces nosotros nos encontramos con que Dios nos dice la verdad. Y eso es lo que debemos de buscar. Según lo que han analizado la época en que vivimos, el hombre posmoderno ya no busca la verdad. El hombre moderno sí la buscaba. Entonces, era un hombre de causa, se entregaba. Eso es lo que está diciendo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Veamos otro pasaje que nos refuerza esta condición de escasez de la palabra antes que Cristo venga. Esto está en Amós, probablemente nunca hemos ido a Amós, ¿verdad? Ahí está en la Biblia, Amós es de los profetas menores. Amós, capítulo 8, versículo 11. ¿Cómo empieza? Igual. He aquí vienen días, parecido, ¿ah? En aquellos tiempos, en aquellos días. Aquí dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y uno dice, qué bien, la gente se quiere convertir, qué maravilloso. ¿Quieren oír la palabra de Dios? No, no nos hagamos cuentas alegres. No es así la cosa. El siguiente versículo nos va a aclarar. Que dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán, o sea, reflexionarán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Cómo es que no la van a hallar? Si Dios al que lo busca le revela su palabra. ¿Y por qué dice que quieren palabra de Dios y no la hallan? Es que miren, sí buscan palabra de Dios, tienen hambre de palabra de Dios, pero ellos no saben que el hambre de ellos es por encontrarse con Dios y por oír la verdad de Dios, pero ellos no lo saben. Ellos sienten un instinto, una necesidad de llenar su alma, pero en la mente de ellos ya tienen sus ideas establecidas. Ya el diablo los discipuló y cuando hayan la palabra de Dios no la ven. Pueden estar frente a la palabra de Dios y no la ven. Y es de lo que tienen necesidad. Ellos razonan y dicen, sí, yo tengo necesidad de algo. Es palabra de Dios. Pero ellos no lo dicen así, que es palabra de Dios. Algo que me llene, que le dé sentido a mi vida. Y entonces buscan dinero, buscan nuevas emociones, adrenalina, quizás alguna religión así exótica, diferente a lo tradicional, y cualquier cosa. Y lo buscan, y buscan, entre comillas, saciar esa hambre de la palabra de Jehová, y dice, y no la hallan. Primero dice, irán de mar a mar. Llama la atención porque en la época que nadie viajaba de mar a mar, pues, que se cruzaba un continente para llegar a otro, pero es tal la necesidad de información que tienen, que cruzan los océanos. Es la época en la que estamos viviendo. Ni hablar de barcos ni de aviones, sino que de internet. En el momento que quieras, estás donde quieras. Y puedes saber lo que quieras de cualquier región del mundo, ¿o no? Te cruzaste el océano, todo, en búsqueda de algo. Pero la característica es que la búsqueda la van a hacer en oriente. Mire lo que dice ahí, de norte hacia oriente. Entonces este movimiento de la tecnología comienza en el norte. Allí la historia de Europa, de Estados Unidos, todos esos países donde se ha desarrollado la tecnología, donde han habido grandes pensadores, donde viene la literatura y muchas de las ideas que van permeando el resto del mundo desde hace siglos, vienen de allá, del norte. Pero las religiones vienen de oriente. Allá es donde está el conocimiento místico y explicación ya no tecnológica. En oriente, de norte a oriente irán buscando. De oriente viene el judaísmo, viene el cristianismo, originado en oriente, viene el islam, de oriente, viene el hinduismo también, allá en oriente, el budismo, en oriente. Todas las religiones, la gente no está buscando religiones mayas de por aquí, aztecas, es de allá. Irán a orientes a buscar y no la hallarán. ¿Y cómo es esto que no la hallan? Vagando espiritualmente y no la encuentran. Eso es tener la palabra de Dios ante los ojos de uno y no hallarla. Eso es lo que le va a pasar a esta gente en los últimos tiempos. Pero ¿cómo no hallarse? Ahí está en el internet, la Biblia, puede descargarla, muchos estudios en este mundo de hoy, pero no la hallan. Es triste la condición del hombre, está en unas tinieblas y el mundo, y el diablo los ha discipulado de tal manera que sacar de su mente todas sus ideas no pueden. Simplemente no pueden. Hay que orar por la gente. Es triste esto. Y realmente si Dios no hubiera hecho con nosotros eso también, hermano, estaríamos perdidos. O sea, si va a suceder la conversión de alguien es porque Dios ha hecho un milagro. El llamamiento eficaz es porque Dios ha conocido a esa persona desde antes de la fundación del mundo y la predestinó. Y a su tiempo la llamó y la trajo. ¿Tú estás aquí por qué? Porque Dios te trajo, hermano. Y Jesús lo dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Si no, igual que otros, no reconocería la palabra. Así que ya muchas iglesias también han caído en eso. No digamos que el mundo es la iglesia. Porque lo que encuentra es palabra adulterada. O sea, se le ha mezclado psicología, marketing, la ley de la atracción. Pero ¿qué dice la palabra? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, palabra pura. Cuando Dios se refiere
a la palabra de Él, es a la palabra pura. Lo que la gente encuentra muchas veces es palabra ya adulterada. Y ya la gente se engaña y dice, no, si tiene la Biblia, ha citado la Biblia. La palabra invalidada también, porque se predica muchas veces los versículos favoritos, los pasajes favoritos, y los que no, mejor se hacen a un lado. Entonces uno invalida, o sea, no espero que ni yo ni tú seamos, que invalidamos una escritura por medio de otra escritura mal interpretada. No, pero en este versículo, y a mí lo que me interesa es este versículo, pero mira, aquí está este otro pasaje que te equilibre el concepto y que te ayude a entender a qué se refiere esto y a qué se refiere esto otro. Es aquí donde surgen las mezclas de Antiguo y Nuevo Testamento, propias de estos grupos judaizantes y de otros. No distinguen. Y el diablo se aprovecha de lo revuelto, de la mezcla. Dios pone un orden de separar las cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tiene que haber una división para entender. Esto es del espíritu y esto es netamente del alma. No revolvamos. Esto es espíritu, esto es alma. Para partir las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es lo que va en medio del hueso. Partirlo hasta ver qué hay, ir a lo profundo. Y para discernir los pensamientos y las intenciones. Esto es lo que dice alguien, pero esto es lo que es la motivación de él o de ella. Entonces, hacer claro cada cosa, entonces eso es lo que la Biblia nos enseña. Sustituida también, sustituida por cosas como el Señor me ha dicho, Dios va a prosperar tu negocio, el dinero ya viene, te va a venir de Estados Unidos. Entonces la gente no se mete a la palabra para razonar con la sabiduría que da la Biblia, sino que Dios me dijo. Sustituida, torcida. Cuando agarras un versículo, lo sacas de contexto y ahí te puedes inventar lo que sea. Y tanta locura, hermano. Y saben, y a veces basando en algún subversículo, alguna frase, lo que están diciendo. La palabra torcida, la palabra rechazada, no creída. Dice la Biblia esto, pero sí, pero no. No, pues que es cultural lo que dice y no aplicaba. Rechazada y no creída. No la ven porque tienen un velo, ¿verdad?, que los cubre. Pero bueno, hermanos, los signos de muerte ya están en la iglesia, lamentablemente. Esto es como una enfermedad silenciosa. Y me ponen, ay hermano, usted mucha catástrofe predica y bien negativo, en lugar de estarnos animando de que hermano, Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Ya está hablando de que la iglesia muere. Y mire hermano, lo que le estoy diciendo lo respaldo con la historia. Lamentablemente esa es la historia del cristianismo. El cristianismo donde ha llegado ha durado una época. Ha tenido sus conversiones, su estancamiento y después su descenso. Y viene y algo lo sustituye. Y donde hubo cristianismo se borra. Los primeros siglos el cristianismo invadió Medio Oriente, África del Norte, gran parte de Asia, movimientos cristianos. Siglo VII vino el Islam con la espada y barrió todo e instaló el Islam. Y países donde hubo grandes pensadores cristianos y muchas iglesias, hoy es prohibido predicar el evangelio, porque son musulmanes. ¿Qué pasó? Y el cristianismo borrado. La Europa, donde crecieron grupos y de ahí vienen los anabautistas, los bautistas y un montón de reformadores. Y creció el movimiento protestante y evangélicos y son los que empezaron a mandar misioneros. Ahora es una fortaleza del ateísmo. La gran mayoría de europeos hechos ateos. Y a ellos les van a comer el mandado. El Islam se va a apoderar de Europa y eso viene. ¿Y el cristianismo? ¿Qué pasó? Estados Unidos, grandes movimientos cristianos. Ahora jóvenes desertando de las iglesias. Hay iglesias vivas. Pero hay muchas iglesias que están durando solo un rato, o sea, mientras tienen entretenida a la gente con shows y toda la cuestión, pero después vienen grandes problemas, porque escasea la palabra y hay otros métodos para mantener a la gente también entretenida, ¿verdad? Y iglesias vendiéndose, musulmanes vanagloriándose, hemos comprado 3 iglesias y las vamos a hacer mezquitas, 3 templos, porque ahí los últimos que quedaron fueron ya solo cabecitas blancas, ancianos, se fueron muriendo y la iglesia la compraron. Otras empresas han comprado iglesias para discotecas. Qué triste, ¿verdad? Ver el futuro. Las enfermedades silenciosas, la hipertensión, no avisa, pero viene dañándote y no hay síntomas de hipertensión. Por eso tiene que estar controlada, ¿verdad? Cánceres que ya están en marcha,
pero no hay síntomas hasta que es tarde, lamentablemente. Y decir que los signos de la muerte están en la iglesia puede parecer fatal, pero examinemos la vida de cada uno de nosotros. Es para mí prioridad su palabra. Quiero conocerla, quiero conocer a mi Dios a través de su palabra, no imaginaciones, que dame un sueño, dame una visión, Señor, y que no hay que... No. Por medio de su palabra, ¿cómo está mi corazón? Porque la iglesia eres tú. Así como tú antes, así anda la iglesia. Claro, siempre hay un remanente, un pequeño grupo. Somos todos nosotros, hermano. Así que es de conocer si sutilmente ya la palabra escasea en nosotros, ya no está. No es la que nos guía, a la cual nos sujetamos. Ya estamos muriendo. Ya vamos en ese proceso. Ahora, algunos consejos para que aproveches la palabra en tu vida. Primero, pues ten hora y lugar fijos para leerla y meditarla. ¿A qué horas lo haces? ¿En qué lugar? Segundo, antes de leerla, pídele a Dios que te ilumine. Dios lo hace, Dios responde esa oración. Si no entiendes un pasaje, Señor, ayúdame. Dios nos revela lo que no entendemos. Así que hay que orar antes. Confía en que Dios te va a hablar. Entra con emoción a la palabra. Dios me va a hablar. No vas a leer una cosa horrible de aburrida, hermano. Es que ahí está Dios. Hay un contenido que tal vez no lo sabes ahorita. Entra con esa expectativa. Aunque sea una pequeña porción. A veces yo me detengo en un solo versículo durante días. O sea, como que no voy a avanzar de esto. Es que está tan bueno y siento que necesito tanto esto, que por varios días me mantengo ahí. Y lo vuelvo a leer y lo investigo y veo otras fuentes y otras interpretaciones y otros contextos. Hasta que aquello ya quedó bien. Lee la Biblia de pasta a pasta. Si no la has leído de pasta a pasta, quiero decir Génesis, Apocalipsis, comienza, te sugiero, hoy en la tarde. ¿Qué tal el primer capítulo de Génesis? Ya hoy. Y hasta lo puedes combinar, uno del Antiguo y uno del Nuevo. El uno de Génesis y el uno de Mateo. Hoy, en la tarde, hay tiempo. Hacer el hábito, está en la palabra. Mira, lee detenidamente. No pases así a la rápida, como... Es que ya no tengo tiempo. No, entonces no estamos en nada, porque vas a ir a la rápida, no vas a captar nada y después hasta ni vas a querer leer. Aunque no lo entiendas, al menos te puedes dar cuenta qué es lo que dice. Tal vez no sabes por qué lo dice o qué quiere decir, pero sí lo dice. Esto es lo que dice. Ahí voy, ya estamos con el primer paso. Eso es lo que está diciendo. Y además, escribe descubrimientos y lecciones ahí a la par y aplica la palabra a tu vida y haz lo que Dios te manda, porque si no, sería en vano hacer todo lo demás y no aplicarla. Dice Santiago que si tú eres solamente un oidor y no un hacedor, el hombre que es un oidor y no un hacedor se engaña a sí mismo, porque solo oye las palabras y él se engaña diciendo, pues ya la sé, pero no la aplica, se engaña a sí mismo. Vamos a orar en este momento.